millonaria humilla a mecánico. Hasta que Dios le enseña su lección más brutal en medianoche. En un lujoso barrio de la ciudad, durante una noche de luna llena, la opulencia brillaba como fina joyería, pero un ambiente pesado presagiaba algo terrible. Sofía, la dueña de la mansión, popular por su arrogancia, tuvo una pequeña idea que la hizo ver a los demás como insectos. En un giro inesperado, su auto de lujo, un deportivo rojo reluciente, decidió fallar justo a la entrada del taller de un humilde mecánico llamado Carlos. La ironía fue abrumadora, la reina de la élite estaba a merced de un hombre que, a sus ojos, era nada más que un simple obrero. Carlos, un hombre de manos callosas y corazón noble, no se dejó intimidar. Mientras ella demandaba con voz aguda y despectiva, él, con mirada paciente, se acercó a evaluar el daño. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Su sonrisa burlona era un manto pesado sobre los hombros de Carlos. ¿Tú? ¿Un mecánico? ¡Ja! Esto es ridículo. Se rió Sofía, dejando claro que lo despreciaba con cada palabra. Pero mientras él trabajaba, un frío viento comenzó a soplar, trayendo consigo un eco extraño, como un susurro distante. Un relámpago desgarró el cielo, iluminando la escena por un breve instante, y el rostro de Carlos se tornó de concentración a inquietud. Algo no estaba bien. Ese mismo instante, la mansión a 2 calles de allí brillaba con luces provocativas, pero la risa en el aire se apagó brutalmente. La gente murmuraba, llena de desasosiego, cuando un extraño se detuvo ante los escalones de la casa de Sofía. Tenía la apariencia de alguien que había caminado demasiado por el borde de la locura, sus ojos eran pozos oscuros que parecían tragar la luz. Tu arrogancia te ha traído aquí, Sofía, murmuró con voz quebrada, pero su eco llegó hasta donde estaba Carlos, helando su sangre. Mientras tanto, dentro del taller, la tensión subía como la temperatura antes de una tormenta. Carlos, sintiendo el nudo en su garganta, se preguntaba si había algo sobrenatural en juego. Justo cuando iba a preguntar a Sofía si quería que terminara, un estruendo ensordecedor hizo temblar el taller. Las herramientas cayeron, y en un instante, el tiempo pareció detenerse. Todos los ojos, los de Carlos, los murmullos de la gente afuera, se dirigieron al cielo. El relámpago siguiente pareció iluminar a Sofía, haciendo que su arrogancia se desvaneciera por un segundo, y el pánico empezara a inundarla. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale un buen like, eso realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada increíble persona que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El silencio era tan denso que podía sentirse como un monstruo acechante. Un sudor frío corría por la espalda de Carlos mientras Sofía caía en cuenta de que la noche aún no había terminado. La oscuridad era profunda, y un grito ahogado se escuchó a sus espaldas. ¿Qué más podría suceder en aquella noche repleta de oscuridad y miedos ocultos? La lección brutal se acercaba, y tanto Carlos como Sofía no estaban listos para lo que venía. Carlos, con el corazón latiendo con fuerza, sintió como la atmósfera se tornaba aún más pesada. El grito que resonó era un eco distante, pero la nublada oscuridad pronto reveló su origen. Por un instante, los murmullos de la calle casi se silenciaron, y todos parecían en estado de shock. Sofía, con ojos dilatados y respiración entrecortada, se dio vuelta despavorida. La figura misteriosa que se acercaba estaba cubierta por una capa oscura que absorbía la luz, pero su voz resonaba como un trueno en la tormenta, lleno de un poder que sobrepasaba cualquier percepción razonable. Ya es hora de que enfrentes las consecuencias de tu arrogancia, dijo la figura, revelando su rostro desgastado, marcado por la vida y el sufrimiento. Carlos sintió que su piel se erizaba.
No podía creer lo que estaba viviendo. Sofía, por otro lado, parecía atrapada en un laberinto de temor creciente. ¿Qué quieres de mí? Déjame en paz, gritó, pero su voz ya no llevaba la misma fuerza, había un hilo de vulnerabilidad que asomaba, la figura continuó avanzando, deslizándose como una sombra entre las luces parpadeantes del taller. No eres quien crees ser, Sofía. La fortuna y el poder no te liberan de tus acciones, ni te protegen de la justicia que llegará. Un nuevo relámpago cruzó el cielo, iluminando por completo el pecho de Sofía, como si el universo mismo estuviera subrayando la tensión entre ellos. Carlos, por instinto, dio un paso atrás. Su mente se debatía entre el deseo de ayudar a la mujer que siempre lo había menospreciado y el miedo a lo desconocido. Mientras la figura continuaba hablando, el aire pareció vibrar, llenándose de un eco de advertencias y recuerdos lejanos. Tus risas y desprecios han dejado huellas en el corazón de aquellos que te rodean. Esta noche, pagarás el precio, dijo. Los ojos de Carlos se encontraron con los de Sofía por un breve instante, había una mezcla de terror y aceptación en su mirada. Lo que había creído eterno y sólido ahora se desmoronaba como un castillo de naipes. De repente, la realidad pareció torcerse. Las luces del taller comenzaron a parpadear violentamente, y los objetos en las estanterías temblaban como si un terremoto hubiera comenzado. La figura espectral alzó la mano, y el viento, que antes soplaba suave, se tornó en un torbellino descontrolado. Es hora de que entiendas el dolor que has causado. Gritó, su voz resonando en la estructura misma del taller. Carlos sintió que todo se movía a su alrededor. La figura se desvaneció en el aire, aunque sus últimas palabras parecían haber encontrado un hogar encarnado en su memoria. El destino de todos está atado a sus acciones. Mientras el caos continuaba, el taller se oscureció y un profundo silencio regresó, como si el universo hubiera contenido la respiración. Sofía cayó de rodillas, finalmente mostrando su fragilidad en la penumbra que había creado con su arrogancia. Carlos se acercó a ella, mientras el estruendo disminuía a un susurro. ¿Estás bien?, preguntó, aunque sabía que la tormenta dentro de ella apenas comenzaba. Ella lo miró, su frío orgullo destrozado. No. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? La respuesta acudió a la mente de Carlos, pero no se atrevió a decirla en voz alta. El silencio que siguió fue pesado y lleno de preguntas sin respuesta, y en el horizonte, una sombra continuaba acercándose. Algo más se comenzaba a gestar en la oscuridad. ¿Sería un nuevo principio o el verdadero final de su historia? Las luces de la mansión comenzaron a temblar, y mientras la oscuridad acechaba, ambos entendieron que su destino estaba interconectado de maneras que jamás imaginarían. La lección no solo venía de la figura aterradora, sino también de los remordimientos y decisiones que aún estaban por tomar. Entonces, el eco de la figura resonó una vez más en la mente de Sofía, revelando que la mayor prueba apenas comenzaba. ¿Podría ella liberarse de su propio ego? ¿O caerá aún más en la desesperación? La verdad estaba a punto de destaparse, y Carlos debía elegir entre ayudarla o dejar que el destino siguiera su curso. La noche no había terminado. Carlos miró a Sofía, su rostro reflejaba una tormenta de confusión y miedo. La oscuridad había comenzado a arrastrarse con un sigilo inquietante, como si el universo estuviera esperando a que la tensión estallara. El crujido de la madera del taller resonaba en el silencio, y el aroma a metal y aceite se mezclaba con una sensación de inminente calamidad. «Debo irme de aquí», murmuró Sofía, pero su cuerpo se quedó inmóvil, anclado por las palabras que había oído. Sus ojos buscaban respuestas en el rostro de Carlos, pero él mismo estaba atrapado en un torbellino de emociones. Nunca había visto a Sofía así, vulnerable y frágil, como una mariposa con las alas desgastadas. «Espera», le suplicó, mientras el sonido de una puerta chirriante surgía del fondo del taller. Algo más estaba a punto de ocurrir. La figura había desaparecido, pero la oscuridad no parecía haberla dejado ir. Carlos sintió una energía pulsante, casi como un pulso en la piel, que lo llamaba a seguir. «¿Qué crees que va a pasar?», preguntó Sofía,
su voz ahora un susurro temeroso. Esa voz, no puedo dejar de pensar en lo que dijo. Él no tenía respuesta, pero sus instintos le decían que allí no terminaría la historia. La verdad y la justicia estaban en juego, y ambos estaban al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. Necesitamos encontrar al extraño. Debemos comprender lo que quiere de ti, sugirió Carlos con determinación, mientras su mirada se aferraba a los restos de luz que aún brillaban en el taller. Sofía, aunque dudosa, asintió lentamente. El impulso de enfrentarse a su propio destino la arrastraba como un imán, mientras se movían hacia la puerta trasera, la atmósfera se volvía más densa. Las sombras parecían extenderse, alargándose como manos hambrientas que intentaban atraparles. Carlos tomó la mano de Sofía, un gesto simple, pero cargado de una solidaridad inesperada. Descienden por un oscuro pasillo, donde el eco de sus pasos resonaba como un tambor lejano. Carlos no podía evitar sentirse atraído por la valentía que empezaba a florecer en Sofía. Esta mujer que había despreciado su labor y su mundo comenzaba a mostrar una faceta que nunca había esperado ver. ¿Por qué te importa tanto ayudarme?, preguntó Sofía, sus ojos llenos de incertidumbre. Carlos se detuvo, tomando un respiro profundo. La pregunta lo había golpeado como un rayo y, en ese instante, se dio cuenta de que estaba dispuesto a enfrentar su propio miedo por ella. Porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Tal vez tengas que enfrentarte a tus demonios, pero no estás sola en esto, respondió, consciente de que su respuesta lo ataba a ella de formas que no podía imaginar. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio alrededor de ellos. Era un lamento oscuro y profundo que parecía venir de todos lados, reverberando en las paredes del taller. Sofía se quedó helada, y Carlos sintió que su corazón se detenía. No era solo una advertencia, era un llamado directo a la esencia de su ser. ¿Y si no está dispuesta a dejar atrás su arrogancia?, preguntó en voz baja, una preocupación aferrándose a su pecho. Entonces el precio será alto, dijo Sofía, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y terror. En ese preciso momento, comprendió que la figura había despertado un inevitable ciclo. Era hora de hacer frente a lo que había ocultado en su interior. A medida que el sonido del grito se desvanecía, Carlos apretó la mano de Sofía con más fuerza, preparándose para enfrentar el siguiente paso en su viaje. La verdad era que el destino estaba a punto de desnudarse ante ellos, y las sombras detrás de la puerta eran solo el principio. Pero lo que Carlos no sabía era que esa misma oscuridad tenía otros planes para ellos, revelaciones que estremecerían la realidad y expondrían secretos que ambos preferirían mantener ocultos. Mientras cruzaban el umbral en dirección a lo desconocido, un nuevo relámpago iluminó el cielo, y una figura emergió de la niebla. «Listos para lo inevitable», resonó la voz. Imponente y escalofriante, dando un giro inesperado a su historia. La noche aún no había terminado, y lo peor estaba por llegar. La figura en la niebla se acercó, revelando un rostro desencajado que reflejaba el temor y el desespero de aquellos que han visto más allá de la vida ordinaria. Era un hombre de aspecto desaliñado, con una cicatriz que desdibujaba su mandíbula y ojos que brillaban con una locura contenida. La verdad es un juego, y tú, querida Sofía, eres una pieza fundamental, dijo, su voz grave resonando en el silencio como un eco del mismo infierno. Carlos sintió que el aire se le robaba, y Sofía, aunque temblorosa, mantuvo su mirada fija en el extraño. ¿Quién eres?, preguntó, su tono entremezclando indignación con un rayo de valentía. Alguien que conoce los secretos que guardas, los que te aterran y te empujan a huir, le dijo el hombre, mientras una sonrisa torcida emergía en su rostro. Viniste aquí buscando respuestas, pero lo que no sabes es que hay cosas que están mejor dejadas en el olvido. La oscuridad parecía intensificarse a su alrededor, como si las sombras mismas tomaran vida y se acercaran un paso más. El frío caló hasta los huesos y un sudor helado descendió por la espalda de Carlos. ¿Qué sabes de mí?, exigió, impulsado por algo más que miedo, su voz se alzó con una determinación feroz. Sé que llevas el peso del arrepentimiento, dijo el extraño, pasando suavemente sus dedos por el aire como si acariciara un recuerdo.
Te persigue. Esa llamada no es un simple eco, es un grito que exige justicia. Pero hoy no estarás solo, tanto tú como Sofía deben pagar un precio. Sofía parpadeó varias veces, su mente casi incapaz de procesar el significado de aquellas palabras. Alberto, su padre, la imagen de su tragedia, iluminaba sus pensamientos. No te dejaré manipularla, se interpuso Carlos, levantando su pecho como un muro contra la oscuridad. Es exactamente lo que planeabas, replicó el desconocido. Cada segundo que pasas aquí, aferrándote a tus valores perdidos, te aleja más de la salida. A menos que tú, Carlos, estés dispuesto a jugártela por ella, un sacrificio en esta noche aciaga. Las palabras parecían girar en el aire, cada una conteniendo un peso inusitado. Sofía sintió una mezcla de rechazo e interés, sabía que Carlos era leal, pero el sacrificio tenía un costo. Carlos, no lo hagas. No puedes dejar que te atrape, advirtió ella, la preocupación arañando su voz. Pero, ¿qué quiere realmente?, preguntó él, la rabia de la frustración hinchando su pecho. No puedo enfrentar esto si no comprendo el juego. Es simple, dijo el extraño, haciéndose eco de sus dudas. Revelarás lo que escondes en lo más profundo de tu ser. Cada secreto que te aprieta el alma, cada acción que te pesa. Deben salir a la luz. Solo así sabrás el verdadero significado de valerte por ti mismo. Carlos miró a Sofía, los ojos de ella reflejaban esperanza y desesperación al mismo tiempo. El camino se había tornado en espinas, y la verdad que buscaban prometía ser oscura y aterradora. Estamos a un paso de conocer lo que hay en tu interior, Sofía, dijo la figura, su aliento helado como el viento gélido de una tormenta. ¿Estás lista para desnudarte frente a tus miedos? En ese momento, el taller pareció resonar con un nuevo grito, un eco de almas perdidas que nunca habían encontrado el descanso. Sofía sintió el pulso de su propio corazón, un tambor reverberante que la retaba a enfrentarse a lo desconocido. Sí, estoy lista, exclamó, sin poder contenerse. Las palabras surgieron de su interior como un río desbordante. Pero en su mente había un grito que no podía callar. A medida que Carlos y Sofía se preparaban para dar un paso al abismo oscuro de su existencia, una sombra se deslizó detrás del extraño, tomando forma como un espectro más. El tiempo se agota, advirtió, pero solo el silencio respondió, llenando el aire de una tensión palpable. Y en el crujido de la noche, la figura siniestra sonrió de manera satisfecha. Entonces, ¿quién será el primero en caer? La pregunta cortó el aire como un hacha, y lo que permanecía oculto estaba a punto de revelarse, arrastrándolos a un destino desconocido y terrorífico. El eco de la risa del extraño resonó en el taller, como si las paredes mismas se retorcieran de placer ante la inminente tormenta. Sofía sintió que la luz de su determinación flaqueaba ante la vorágine de sombras que la acechaban. Carlos, en un instante de valor flameante, buscó sus manos, tratando de transmitirle fuerza. Pero, en el fondo, la desesperación de lo desconocido los envolvía como un manto. Empecemos, entonces, dijo el hombre desaliñado, sus ojos iluminándose con una chispa de locura. Aún no lo entiendes. Tus miedos son como un rompecabezas, y para salir de aquí, deben completarse. Una nube de tensión se cernía sobre ellos. Carlos dio un paso hacia adelante, decidido a enfrentar su verdad. No hay nada que no pueda decir, afirmó, su voz envolviendo la sala como un grito en el vacío. Pero, en su interior, empezaron a brotar recuerdos que preferiría mantener enterrados. El extraño sonrió, revelando sus dientes descuidados, como un depredador que ha encontrado a su presa. ¿Realmente crees que puedes sobrevivir a tus propios secretos?, preguntó, su tono burlesco envolviendo a Carlos como pañuelo de seda en un nudo. Las sombras danzaron, llenando el taller de susurros en un idioma que solo ellos parecían entender. Una puerta trasera se abrió con un chirrido, como si un ciclo se estuviera completando, y del umbral emergió un fulgor que encendió la habitación. Todo en Sofía se agolpó en una mezcla de terror y esperanza. Yo no puedo. No puedo hacerlo sola,
gritó, el eco de su voz golpeando ondas suaves en la penumbra. Tus secretos son las llaves, querida Sofía, insistió el extraño, avanzando con paso firme. Descubrirlos no solo liberará tu alma, sino que te mostrará el camino hacia la venganza. Venganza por aquellos que te han hecho daño. La palabra resonó en el aire y Carlos sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sofía era fuerte, sí, pero no podía permitir que la rabia nublara su juicio. No lo hagas. No es la solución. Dijo él, su pecho palpitando como un tambor, batallando entre el deseo de protegerla y su propia lucha interna. ¿Qué tal, Carlos? ¿Prefieres vivir con el miedo a perderla, o enfrentarte a la verdad que acecha en tu interior? Cuestionó el desconocido, como si supiera cada rincón de sus pensamientos. Sofía se sacudía, atrapada entre el deseo de liberar su dolor y el terror de que eso implicara. ¿Y si me equivoque? ¿Y si pierdo a Carlos en el camino? La angustia la consumía, sus ojos brillaban con lágrimas que luchaban por salir. El hombre de mirada intensa se inclinó hacia ella, la bruma alrededor pareciendo agitarse como un mar en tormenta. No hay marcha atrás en este juego, niña. Es hora de que el verdadero Sofía despierte. Una cuadrícula de luz comenzó a formarse en el suelo, un diseño intrincado que se pulsaba a su alrededor, como si llamara a todos los secretos dormidos a salir de su prisión. En el aire, una mezcla de incertidumbre y un manto de posibilidades flotaban. Carlos sintió el tirón de la frontera que los separaba de la verdad y el precio que debían pagar. Lo haré. Pero haremos esto juntos, declaró Sofía, recogiendo valor de alguna parte interna que nunca supo que poseía. ¿De verdad estás lista para enfrentar lo que has escondido por tanto tiempo?, preguntó el extraño, su voz ahora un susurro, como si la gravedad del momento envolviera a los tres. La habitación temblaba y Carlos sintió que el tiempo se precipitaba. La decisión de Sofía podría cambiarlo todo. Nada está escrito en piedra, pero la oscuridad tiene sus propias reglas, añadió el misterioso hombre. En aquel instante, la luz se intensificó y el taller estalló en un torrente de sombras que se arremolinaban a su alrededor. De repente, se escuchó un fuerte estallido, como si una pared invisible se hubiera fracturado. Las sombras chillaron, un lamento profundo, y una extraña figura comenzó a emerger del abismo de oscuridad, dejando caer un halo de terror. ¿Listos para jugar?, pidió la figura, con una voz rasposa que sacudió hasta los cimientos de sus corazones, y la tensión llegó a su clímax, como un alarido que amenazaba con desbordarse, y mientras el caos se desataba, una pregunta abrió el aire: ¿cuánto están dispuestos a sacrificar por la verdad? La figura oscura tomó forma, y con cada paso que daba, la luz del taller parecía desvanecerse. Era alto, con una presencia casi sobrenatural, y aunque su rostro estaba parcialmente cubierto por sombras, sus ojos brillaban con una energía oscura que helaba la sangre. ¿Te atreves a jugar, Sofía? ¿Te atreves a descubrir lo que realmente hay en tu interior? Su voz resonó como un eco lejano, lleno de promesas y amenazas. Carlos sintió que el aire se volvía más denso, como si cada suspiro se convirtiera en un desafío. No sabe lo que dice, murmuró, su voz temblando. Pero Sofía, en un acto de valentía temeraria, se plantó frente a la figura. Estoy lista, declaró, su voz firme y resonante, aunque el miedo bailaba en su mirada. El extraño rió suavemente, percibiendo la tormenta de emociones que se libraba en su interior. ¿Estás lista para lo que viene realmente? Porque no hay vuelta atrás. Tus secretos no son solo palabras, son personas, son recuerdos. Son tus amores y tus pérdidas. A medida que hablaba, los rostros de aquellos que habían lastimado a Sofía comenzaron a surgir de las sombras, sus imágenes fragmentadas y distorsionadas. Personas que habían marcado su vida, de maneras que jamás había querido recordar. Sus corazones latían como tambores de guerra, llenando la habitación del frío de las memorias que sofocaban su aliento. La figura se acercó más, dejando un rastro de oscuridad a su paso. Cada temor que enfrentes aquí se convertirá en un desafío, cada dolor que respires, un espejismo.
Te enseñará que la verdad tiene muchas caras y la más aterradora siempre será la tuya. Sofía sintió un nudo en la garganta, cada aprehensión era un lamento. Pero al mismo tiempo, una chispa de ira empezaba a crecer en su interior. Tus trucos no me asustan, se desafió a sí misma en voz alta. Ya no soy la niñita asustada de antes. Ah, pero eso crees. Replicó el extraño, su sonrisa retorcida iluminando su rostro con un brillo siniestro. Afrontar el dolor es una cosa, pero aceptarlo, eso es otra. Carlos pudo ver la lucha en los ojos de Sofía. En un segundo, el valor lucha con el miedo, el pasado contra el presente, y todo ese conflicto causaba un efecto dominó en ella. No me dejes, por favor, suplicó él, la angustia dominando su voz. No importa lo que veas, lo que recuerdes, estoy aquí. Nunca te dejaré. Las sombras siguieron danzando a su alrededor, casi como si quisieran atraparlos en su trampa, y a cada palabra de Carlos, más se extendía el espacio entre ellos. Así no funciona, cariño. A veces, el amor no es suficiente para enfrentarte a tus demons, dijo el extraño, observando con un deleite perturbador. Con un grito de desesperación, Sofía se giró hacia el desconocido, desafiándolo. Y tú no me controlarás. Estoy aquí porque lo elijo. Quiero saber la verdad, cueste lo que cueste. Deseo concedido, exclamó él, y en un instante, el taller se sacudió. Las sombras se arremolinaron violentamente y la luz brilló intensamente, revelando un camino a través del caos. De repente, el sonido ensordecedor de un estruendo retumbó como un trueno en sus corazones. Una brecha se abrió en el suelo, y de ella surgió un remolino de susurros y lamentos, como una serpiente enredada en antiguos secretos. Carlos y Sofía se aferraron el uno al otro, sintiendo como la tierra misma temblaba bajo sus pies. ¿Listos para enfrentar el verdadero interior de su mundo? La verdad tiene serias consecuencias, ladró la figura, su voz resonando como un retumbe de tambor, cada uno de ellos sabía lo que la decisión estaba al caer. Pero el futuro era incierto y lo peor estaba por venir. Nubes de incertidumbre se agolpaban en el horizonte, preparando el escenario para el mayor enfrentamiento de sus vidas. ¿Estás lista para sacrificar lo desconocido para abrazar lo que realmente eres? La figura cuestionó, y el brillo de su mirada dejó claro que no habría marcha atrás. Una sombra mayor que las anteriores lanzó un escalofrío por el taller. Sofía sintió que la luz se desvanecía, y la pregunta quedó suspendida en el aire: ¿cuál sería el verdadero coste de la libertad? El remolino en el suelo continuó girando, absorbiendo todo a su alrededor con una voracidad insaciable. Sofía sintió que su mente se desbordaba de imágenes, recuerdos y susurros que parecían brotar de la propia tierra. La figura oscura la observaba, sus ojos brillaban con un fulgor que prometía revelaciones aterradoras. Es hora de enfrentar la verdad, Sofía, dijo, mientras la sombra se alzaba a su alrededor como un manto opresor. Lo que está enterrado en tu corazón es más poderoso de lo que imaginas. Pero, ¿estarás dispuesta a cargar con el peso de lo que descubrirás? Carlos sintió que su pecho se oprimía. La conexión entre ellos se sentía más frágil. No tienes que hacer esto, Sofía, intentó convencerla, su voz un susurro tembloroso en medio del caos. Podemos salir de aquí. No necesitamos saber la verdad. Sofía dudó por un momento, el miedo a lo desconocido luchando contra su deseo de liberarse del pasado. Sin embargo, una fuerza interna, una necesidad de enfrentarse a sus demonios, ganó al fin. No, Carlos. Necesito saber qué hay detrás de todo esto. No puede ser peor que vivir con estos recuerdos que me atormentan, estipuló, su voz resonando con determinación. Una risa fría surgió de la figura como un eco en el desierto. Oh, lo que estás a punto de descubrir. Es un camino solitario, pero uno que debes recorrer. ¿Te atreves a abrir la puerta, con la certeza de que no habrá marcha atrás? Sofía sintió que su aliento se volvía errático. Todas las sombras que había evadido, todos los alicientes que había ocultado encapsulaban su ser, una prisión construida a partir de más que solo dolor.
Sí, respondió con firmeza, y al pronunciar la palabra, una ola de energía recorrió el taller. De repente, el remolino en el suelo se detuvo, y una luz púrpura estalló a su alrededor. Las sombras se retorcieron, tomando forma en viejas memorias. Sofía se encontró de pie, enfrentando una versión distorsionada de su infancia, un patio lleno de risas que se transformaba en una escena de abandono. En un rincón, la figura de su madre, marchita y triste, con la mirada de quien ha perdido la esperanza. ¿Ves? Tu pasado no es el lamento de tu vida, es la prisión que tú misma has creado, susurró el extraño con voz seductora. Todo está ahí, el amor que perdiste, las oportunidades que dejaste pasar. Y aquí estás, a un paso de liberarte. Sofía sintió una punzada en su pecho. Las lágrimas caían sin control mientras la angustia se aferraba más fuerte que nunca. No, gritó, pero las imágenes continuaron acosándola. Basta. El extraño avanzó hacia ella, cada paso resonando como si estuvieran tocando un tambor de guerra. Recuerda, Sofía, cada fragmento de ti necesita ser enfrentado. Solo así se asemejará a la libertad que anhelas. Enuncia lo que sientes, habla tus verdades más profundas y, tal vez, ganarás. Pero si esquivas estarás condenada a vivir en estas sombras por la eternidad. Carlos se movió hacia Sofía, decidido a protegerla de la tormenta emocional. Lo que somos no define nuestro futuro, dijo con voz suave pero firme. Tú eres más que tus heridas, más que tus pérdidas. No dejes que el miedo te consuma. Por un instante, esas palabras parecieron calar hondo en Sofía. La luz a su alrededor se intensificó, y los ecos de la oscuridad se diluyeron en un susurro lejano. Pero, antes de que ella pudiera aferrarse a esa chispa de esperanza, el taller tembló con un temblor profundo, como si el mismo universo se resistiera a dejar que la verdad emergiera. Espera, no te rindas ahora, instó Carlos, estirando su mano. Justo entonces, una figura surgida de las sombras lo atrapó. Una imagen de su propio pasado, dolorosa y tangible. Carlos vio los rostros de sus propios traumas, emociones que él también había enterrado. Ahora, ¿quién enfrentará sus propios fantasmas?, preguntó la figura, disfrutando del sufrimiento compartido. Ustedes están en el centro de esta tormenta. Aquí no hay escapatorias, solo el poder de sus verdades. Con el taller sumido en un caos indescriptible y sus propios miedos manifestándose, Sofía y Carlos se miraron, la desesperación llenando sus ojos. La conexión que había entre ellos parecía estar al borde de romperse. Carlos, debemos actuar ya, gritó ella. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia él, la oscuridad se abalanzó con fuerza, erigiendo un abismo entre ellos. Mientras las sombras acechaban sus corazones, una pregunta aterradora quedó flotando en el aire. ¿Lograrían descubrir la verdad del otro, o estarían condenados a perderse, atrapados entre sus propios miedos? La noche, testigo de su batalla interna, observaba en silencio y lo peor aún estaba por llegar. La tensión era palpable en el aire, los ecos de su pasado resonaban como un canto fúnebre, llenando el espacio con una angustia indescriptible. Sofía luchaba por tomar aire, por retener la esperanza mientras Carlos, en un rincón del taller, enfrentaba un torbellino de recuerdos que lo desgarraban por dentro. Las sombras se retorcían a su alrededor, como serpientes que buscaban estrangular sus anhelos. Carlos, su voz fue un susurro, quebrado y lleno de miedo. No sabía si podía soportar ver a su amado sufrir. Sin embargo, en el fondo de su ser, una pequeña chispa de determinación comenzaba a encenderse. Sofía, gritó él, extendiendo su mano que parecía un frágil lazo entre ellos. La oscuridad se erguía imponente, pero su conexión era una luz tenue, una esperanza que anhelaba crecer. No estás sola. Nunca lo has estado. Sus palabras, aunque firmes, temblaban en el aire electrificado por la tensión. La figura oscura, una sombra de su propio tormento, se acercó a Carlos y sonrió. ¿Realmente crees que puedes salvarla? Ambos están atrapados en su propio laberinto de dolor. La verdad no es lo que ustedes imaginan. La verdad es un espejo, y detrás de cada reflejo hay un abismo.
Sofía sintió que se le escapaba el aliento. Era como si cada palabra del extraño perforara su corazón, como dagas afiladas que desgarraban su valentía. Pero recordó las risas de su infancia, los momentos de luz que a pesar de todo habían brillado. «Soy más fuerte de lo que crees», murmuró, buscando valor en sus propios recuerdos. De repente, el taller estalló en una luz intensa, como si un rayo hubiera atravesado la oscuridad. Las paredes parecían temblar, y las memorias de Sofía se agolpaban frente a ella, las primeras palabras de consuelo de su madre, los abrazos cálidos, los sueños de libertad. «No estoy sola», repitió, sus ojos fijos en Carlos, quien luchaba por liberarse de sus propios espectros. Sin embargo, la presencia del extraño se tornó más opresiva, más amenazante. «¿Y qué hay del miedo, Sofía? ¿Te atreverás a desnudarte de él? El camino hacia la verdad es una senda repleta de cicatrices». Carlos sintió que su solidez se desmoronaba. «No, no te dejaremos ganar», declaró, su voz resonando con fuerza, aunque las sombras comenzaban a rodearlo como una tormenta destructiva. ¿De verdad? ¿Y si la verdad es un dolor que no están listos para enfrentar? La figura avanzó un paso más, un brillo siniestro de victoria en sus ojos. «Ustedes piensan que son héroes, pero lo que han ocultado es más grande que sus miedos». Mientras un frío helado lo atravesaba, Carlos luchó por recordar el amor que sentía por Sofía, lo que representaba para él. Esa conexión era su bastión, su salvación. «Sofía, escucha, tienes que decir lo que sientes. Permite que salga todo lo que llevas dentro», instó, como si su vida dependiera de ello. «No puedo», gritó Sofía, apretando los ojos con desesperación. «No sé si estoy lista». Pero inesperadamente, sintió un estallido de valor. Era un momento crucial, un instante donde decidía ser más fuerte que sus recuerdos. Las sombras comenzaron a contraerse, como si la luz de su determinación empezaba a deshacerlas. Un estruendo resonó al fondo, como un trueno prometiendo tormenta, y las figuras difusas de su pasado comenzaron a desvanecerse. «Es hora», susurró la figura oscura, cuya expresión ahora era de preocupación. Justo en el clímax de su voluntad, Sofía respiró hondo y dejó escapar un grito desgarrador. «Me niego a vivir con el miedo. Soy más que mis heridas. Soy la esperanza que busca la verdad. Yo soy suficiente». Carlos sintió la fuerza de su voz fluir a través de él. Una luz brillante emergió de Sofía, expandiéndose a su alrededor y desmantelando las sombras. La figura oscura, debilitada, retrocedió, revelando la fragilidad que siempre había temido. Sin embargo, en un giro inesperado, las memorias se materializaron de nuevo, esta vez no como sombras, sino como manifestaciones de sus temores. ¿Qué harás ahora que la verdad ha sido invocada? ¿Te atreverás a enfrentarlas juntas? La voz malévola resonó, brindando un ultimátum que quedó suspendido en la atmósfera. Sofía y Carlos se miraron, cada uno sintiendo la verdad del otro palpitar en su corazón. Pero, antes de que pudieran unirse y avanzar, la oscuridad se reagrupó, desatando una risa escalofriante que congeló el aire. Las sombras volvían a tomar forma, y todo lo que habían enfrentado estaba por alcanzar su clímax. ¿Lograrían realmente hacer frente a las verdades más profundas que los atormentaban, o quedarían atrapados en la oscuridad para siempre? La respuesta estaba a punto de revelarse, y un nuevo giro de eventos era inevitable. El taller explotó en un revuelo de luces y sombras, como si un volcán a punto de erupcionar lanzara todo su fuego al aire. Sofía y Carlos estaban en el centro de una batalla que se libraba no solo en la oscuridad, sino también en lo más profundo de sus almas. «Carlos, ten cuidado», gritó Sofía, mientras una ola de sombras amenazaba con envolverlo. Las figuras de sus fracasos y miedos giraban y danzaban a su alrededor, susurrando palabras como cuchillos al viento. «Nunca será suficiente, nunca la harás feliz». Carlos apretó los puños, su rostro transformado por la determinación. «No son más que ilusiones», murmuró, cada palabra una piedra lanzada contra la tormenta de dudas. La figura oscura, ahora casi tangible, se regocijaba en el caos.
¿De verdad piensan que pueden despojarse de su pasado? Hay cicatrices que nunca sanarán. ¿Puedes no ver el dolor de tus elecciones, Carlos? El miedo es tu amigo, el único que has tenido. Un escalofrío recorrió la columna de Carlos. Sabía que la sombra hablaba con verdad, que el eco del rencor de sus decisiones pasadas lo consumía como una llama voraz. Pero entonces, recordando el brillo de los ojos de Sofía cuando sonreía, algo resonó dentro de él, un fuego que nunca había dejado de arder. Te enfrentaré. No estoy solo en esto, proclamó, mirando a Sofía con un brillo renovado. Sí. Juntos, exclamó Sofía. Su voz era como una sirena, llamando a la esperanza en medio del caos. Se aferraron el uno al otro, la luz que emanaba de su unión empujando a las sombras hacia atrás, pero no era suficiente. El poder de la figura oscura se reafirmó, gritando con rabia. ¿Juntos? Ustedes son esclavos de sus propias cadenas. Prosiguen hacia un destino oscuro. No entienden que su amor no puede salvarlos del abismo. Las luces parpadearon y una risa escalofriante resonó. Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la realidad estuviera desgarrándose. Recordó su niñez y como cada vez que se sentía perdida, buscaba refugio en su madre, en las historias que contaba sobre héroes que siempre vencían. No vamos a dejar que tú decidas nuestro destino, clamó Sofía, el poder de sus recuerdos nutriendo su voz. Las sombras comenzaron a retroceder al escuchar la convicción en su tono. ¿Por qué luchan por algo tan efímero?, preguntó la figura oscura, visiblemente perturbada. Porque el amor es más fuerte que el miedo, respondió Carlos de manera firme. El amor da fuerza. Nos enseña a luchar. No te tenemos miedo. El taller brilló con un fulgor intenso. Sofía dejó escapar una ráfaga de luz que envolvió a todos, liberando momentos perdidos en el tiempo. Imágenes de felicidad, de risas compartidas, de sueños alcanzables surgieron como olas abrumadoras. La figura oscura gritó, incapaz de resistir el torrente de amor que les rodeaba. Esto, no puede ser. La sombra se desvanecía cada vez más, su forma cambiando y distorsionándose en el aire, pero a medida que las sombras se deshacían, también surgían nuevos recuerdos, como muñecos que salían de sus cajas. Recuerdos de traiciones ocultas, decisiones mal tomadas que habían dejado heridas. El eco de la risa se volvió una cacofonía de murmullos, revelando un dolor oculto. La figura oscura se reagrupó, tomando su forma inicial, y se acercó. Los recuerdos que crees vencer son solo la primera capa. La verdad está esculpida dentro de ustedes, y será desvelada. ¿Qué harán cuando descubran que todo lo que creían ya no está? De repente, el taller comenzó a girar, envolviéndolos en un torbellino de luces y sombras, y antes de que pudieran encontrar un camino claro, la realidad alrededor de ellos se desvaneció, llevándolos a un lugar donde ni las sombras ni la luz podían seguirlos. Sofía y Carlos se encontraron en un oscuro pasillo, lleno de puertas cerradas. La voz del extraño resonaba en sus oídos, advirtiéndoles, ahora las verdades ocultas han comenzado a despertar. ¿Están listos para abrir las puertas de lo desconocido? Sofía y Carlos se miraron, el temor y la incertidumbre reflejados en sus ojos. No. Había vuelta atrás. Un nuevo desafío estaba frente a ellos, y aunque las sombras se disolvían, las verdades que asustaban estaban a punto de revelarse, y así, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se adentraron en el pasillo, desenmascarando el misterio que los perseguía. ¿Qué secretos encerrarían esas puertas? ¿Y podrían enfrentarlos juntos, incluso en la oscuridad más profunda? Los ecos del caos se desvanecieron lentamente en la penumbra del taller. Sofía y Carlos, de pie, respiraron hondo y se miraron a los ojos, sabiendo que juntas las sombras y la luz eran sus únicas aliadas en esta batalla. La figura oscura que los había reclamado se había esfumado, pero su advertencia aún pulsaba en el aire, como un eco que no dejaba escapar sus pensamientos. Estamos aquí y tenemos que hacerlo, murmuró Sofía, su voz un leve hilo de determinación. Carlos sintió como su corazón latía con fuerza,
era el latido de la esperanza, pero también el recuerdo de los miedos ocultos que aún acechaban en su interior. Ambos comenzaron a explorar el oscuro pasillo, donde cada puerta que se encontraban parecía susurrar secretos olvidados y sombras inexploradas. Nunca pensé que vendría a un lugar así, dijo Carlos, intentando romper el silencio tenso que los envolvía. Sofía sonrió débilmente, sintiendo que la dimensión que enfrentaban era mucho más que física, era una lucha por su propio ser. Cada puerta tiene que ver con nosotros, nuestras decisiones, nuestros errores, afirmó Sofía, tocando suavemente la primera puerta que se les apareció. La madera era áspera y vieja, pero a la vez vibrante, como si recordara cada lágrima derramada detrás de ella. Tú decides. ¿Quieres abrirla?, preguntó Carlos, su mano acercándose a la suya. Sí quiero, respondió ella, y con eso, sin más palabras, empujó la puerta, dejando que el chirrido resonara como un grito silencioso en el aire. Una luz deslumbrante emergió del interior, envolviéndolos en una visión de su infancia. De repente, el dolor de la pérdida de su madre se alzó en su mente. Recuerdos de risas, de galletas horneándose, de abrazos tranquilos. El amor que había perdido brillaba con vigor. Te extraño tanto, mamá, susurró Sofía, las lágrimas acumulándose en sus ojos. Y de entre las sombras, una figura familiar aparecía, su madre, una risa cálida aún resonando en sus oídos. ¿Por qué temes lo que eres, hija mía? La verdad está en recordar quién eres realmente. Eres más que tus fracasos. Carlos, al ver el destello de luz en el rostro de Sofía, sintió un impulso de alegría y tristeza al mismo tiempo. Vuelve a abrazarla, le dijo con firmeza. No había tiempo que perder. Con un movimiento decidido, Sofía se acercó, y antes de que su madre pudiera desaparecer, la abrazó con todo su ser. Lo siento por no haber sido suficiente, dijo, su voz llena de remordimientos. Lo siento por nunca haber podido hacerte sentir orgullosa. La imagen de su madre sonrió, y en ese instante, lo que parecía una carga abrumadora se transformó en un peso que aligeraba su corazón. Siempre estuve orgullosa de ti, nunca lo olvides, susurró antes de desvanecerse en la luz. Carlos sintió que la energía dentro de Sofía cambiaba, la fortaleza floreciendo donde antes había temor. Lo lograste, dijo, tomándola de la mano nuevamente. Lo hiciste. Sintiendo que la conexión entre ellos se solidificaba, se movieron hacia la siguiente puerta. Esta vez, tenía un aire inconfundible de misterio. Carlos la empujó y la oscuridad a su alrededor se iluminó con el color del fuego. Una tempestad de recuerdos viejos se arremolinó, revelando su pasado de decisiones han sido cargadas de culpa. Su padre, fallecido en un accidente, se erguía allí, su voz aún resonante en su mente. No quiero ver esto, murmuró Carlos, tratando de retroceder. Pero Sofía lo sostuvo firmemente. No puedes correr de ello. Necesitas enfrentarlo. La puerta se abrió, y se encontró en una habitación llena de sombras y ecos de lo que nunca se había dicho. Su padre, una figura distante pero familiar, estaba ahí, rodeado por las decisiones que había tomado. Papá, comenzó Carlos, pero el eco de los susurros lo interrumpió, cayendo en una cacofonía de reproches y añoranzas. No te lamento, no te puedo perdonar, resonaron los ecos. Fuiste un fracaso, un hijo que desapareció en la niebla de la culpa. Carlos sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor, pero la voz constante de Sofía lo anclaba. No eres un fracaso. Cada decisión que tomaste te ha traído aquí. Y yo estoy aquí contigo, le recordó, su mirada empoderando cada partícula en él. Fue entonces cuando la imagen se disolvió, y Carlos sintió que todos esos sentimientos se bañaban y volvían a darle vida. Enfrentar su dolor era la única forma de encontrar su paz. Perdóname, se atrevió a pedir. Y con eso, las sombras se apartaron y la luz comenzó a fluir. Lo siento por no haber estado ahí, expresó su padre, lo que llenó el espacio con alivio. Carlos sintió como el abrazo de amor que nunca había tenido lo envolvía. La figura de su padre se desvaneció,
dejándolo con un profundo sentido de calma y aceptación. Los dos, ahora transformados, se dirigieron a la última puerta, la más grande y también la más amenazante. Es momento de enfrentar nuestro terror real, dijo Sofía, el miedo y la valentía entrelazándose en su corazón. Juntos, prometió Carlos, mientras empujaban la puerta con fuerza. Lo que apareció ante ellos no solo era un recuerdo, era su futuro. Dentro, solo los susurros de sus propios corazones resonaban. No solo es el pasado el que nos define, sino también lo que elegimos ser en el futuro, resonó una voz en el aire, y la oscuridad se disipó. Carlos y Sofía se aferraron a sus verdades, sintiéndose más ligeros, dispuestos a enfrentar lo que venga. Estamos listos, afirmaron al unísono, y en ese instante, la noche se iluminó con el brillo del nuevo día, los oscuros relatos se desvanecían, y el amor, más intenso que nunca, los envolvió. Habían atravesado el abismo, y aunque las heridas aún eran parte de ellos, sabían que juntos podrían vencer cualquier tormenta, el destino los aguardaba con brazos abiertos. Y así, de la mano, salieron del taller, hacia un nuevo comienzo, donde el amor y la verdad guiaban su camino. En su corazón, llevaban ahora la certeza de que habían encontrado la libertad, no en escapar de sus sombras, sino en iluminarse con la luz de su verdad. Ahora, te invito de corazón a estar aquí, en este viaje, a no perderte lo que viene. Suscríbete ya al canal para el próximo capítulo. Dale like ahora, que eso ayuda más de lo que imaginas, y no olvides llenar la sección de comentarios con tus pensamientos sobre todo lo que hemos vivido en esta historia, me encantaría leerlos. Finalmente, por favor comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo el amor y la verdad pueden cambiarlo todo. Este es el momento de dejar tu huella.